Buenas tardes, mi nombre es Ingrid María Marichal López, tecnóloga de seguridad y salud en el trabajo. Actualmente me desempeño como inspectora en una obra. En el día de hoy venimos a hablar sobre la frecuencia de accidentes laborales y el uso de EPP en los trabajadores de una obra. Para muchos es muy importante saber que en el área de las construcciones encontramos que algunos trabajadores no utilizan adecuadamente los elementos de protección personal, incrementando con esto los riesgos laborales. Es importante hacer estudios ya que nos permiten identificar la relación que hay entre los elementos de protección personal, su uso, con la ocurrencia de los accidentes laborales. Esto nos importa ya que podemos recopilar y hacer prevención de los riesgos laborales y la mejora continua de las condiciones de salud de los trabajadores. Esto lo utilizamos con datos primarios, en la cual utilizamos unas encuestas a 20 trabajadores de la obra. ¿Dónde? ¿Por qué utilizamos las encuestas? Ya porque por medio de las encuestas sabemos y localizamos la importancia reales, precisa y eficaz de las condiciones de trabajo de cada uno de los trabajadores. Las variables que utilizamos en esta cuestión fueron el uso adecuado de los elementos de protección personal, los accidentes laborales en el último año y las horas diarias trabajadas para poder hacer este estudio. Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Lara, tecnóloga en gestión de la seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy hablaré sobre algunos temas sobre las mediciones estadísticas descriptivas que nos ayudan a organizar, resumir e interpretar un conjunto de datos. Estas herramientas son muy importantes porque nos permiten entender el comportamiento de la información y apoyar la toma de decisiones basadas en evidencias. Las medidas que explicaré a continuación son la de la media, la moda, el rango, la varianza y la desviación estándar. Cabe resaltar que estas medidas estadísticas son fundamentales en seguridad y salud en el trabajo, ya que permiten analizar mediciones como niveles de ruido, temperatura, iluminación o accidentalidad, facilitando la toma de decisiones preventivas. Bueno, la media. La media corresponde al promedio de todos los datos. Esto se obtiene sumando todos los valores y dividiéndolos entre el número total de los trabajadores. Cuando hablamos de media, estamos hablando del promedio general. En este caso, el promedio fue de 1, lo que nos ayuda a entender cómo se comporta la mayoría de los trabajadores. La mediana. Bueno, la mediana es el valor que queda exactamente en la mitad de los datos. Eso quiere decir que cuando esto se organiza de menor a mayor, la mediana nos muestra el valor central de los datos. Esto significa que la mitad de los trabajadores están por debajo de 1 y la otra mitad están por encima. La moda. La moda es el valor que más se repite en conjunto de los datos. La moda representa el comportamiento más frecuente del valor que más se repite fue el número 0. Por lo tanto, este es el patrón más común entre los trabajadores. El rango. El rango mide la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo. El rango nos permite identificar qué tanta diferencia existe entre el valor más bajo y el más alto. En este caso, la diferencia fue de 3. Y el valor mínimo fue de 0. Eso quiere decir la varianza mide qué tan alejado de los datos respecto a la medida entre mayor sea la varianza, mayor dispersión existe. La varianza nos ayuda a identificar si los datos son muy diferentes entre sí. En este caso, la varianza fue de 1, lo cual indica el nivel de dispersión de los datos. La desviación estándar indica cuánto se alejan normalmente los datos de los promedios. El resultado obtenido fue de 1. Y la desviación estándar nos muestra qué tan cerca o alejados están los datos respecto al promedio general. Mientras más pequeñas sean, más similares son los datos. Es importante entender de que estas medidas estadísticas nos ayudan a comprender el comportamiento de los datos y nos facilitan la toma de decisiones en seguridad y salud en el trabajo. Gracias a este análisis es posible identificar los riesgos, jornadas laborales que pueden generar fatiga y el comportamiento respectivo que afectan la salud y la integridad de los trabajadores. De esta manera se pudo obtener el resultado estadístico de las siguientes tablas. A continuación mostraré las tablas y los gráficos que fueron desarrollados para la ejecución de la actividad. A continuación presento las tablas del cual en base a estos datos se sacaron las medias, la mediana, la moda, el rango y la varianza y la descripción estándar de nuestra actividad. Aquí tenemos lo que es el número de trabajadores, la entrega de EPP, número total de accidentes y el número de horas. En base a esta tabla pudimos sacar este resultado. Aquí presentamos las fórmulas que fueron desarrolladas para la actividad. Y aquí presento lo que son el histograma de accidente, diagrama de caja y bigotes, y el número de accidentes y horas. Toda esta información que se encuentra aquí plasmada fue explicada anteriormente en el video y aquí se puede encontrar la información.
Muchísimas gracias. Seguimos con el experimento aleatorio, donde decidimos escoger uno de los 20 trabajadores encuestados, donde sacamos los datos primarios de las diferentes variables. En esta vamos a coger la variable de accidentes en el año, ocurridos en el año, de la cual hicimos aquí, hacemos una tablita y nos basamos en la tabla de datos aquí seleccionados. Estos números de accidentes reportados por el trabajador seleccionado es una variable discreta, ya que solo manejamos valores enteros desde 0 hasta 3. Aquí hacemos la gráfica donde vamos a encontrar la función de la probabilidad, gráfica de función de la probabilidad y distribución de la probabilidad. Empecemos colocando en la parte de accidente de 0 hasta 3. Vamos a contar cuántos trabajadores han tenido accidente, no han tenido accidente. Y comenzamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trabajadores no tuvieron accidentes en el año. ¿Cuántos trabajadores tuvieron un accidente? Entramos a la tabla nuevamente y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabajadores tuvieron un accidente en el año. ¿Cuántos trabajadores tuvieron 2 accidentes en el año? Volvemos y nos vamos a la tabla de datos y contamos 1, 2, 3, 4 trabajadores tuvieron 2 accidentes en el año. ¿Cuántos trabajadores tuvieron 3 accidentes? Nuevamente nos vamos a la tabla de datos y contamos 1, 2 trabajadores tuvieron 3 accidentes en el año. Nos pasamos a la función de probabilidad, que es identificada F igual, entre paréntesis, X. ¿Y cómo hallamos eso? Nos vamos a la regla de clase. ¿Cuántos? ¿Qué colocamos acá en esta parte? Los 20 trabajadores encuestados. ¿Y cuántos trabajadores tuvieron 0 accidentes? Nos vamos aquí atrás y nos damos cuenta que 8 trabajadores no tuvieron 0 accidentes. Sacamos el resultado, que sería 8 entre los 20 trabajadores, esto nos da un total de 0.4. Nos vamos nuevamente acá a clase. ¿Cuántos trabajadores tuvieron un accidente? Seguimos. 6 sobre los 20 encuestados. 6 trabajadores sobre los 20 personas encuestadas. Y esto nos da 6 entre 20, nos da un total de 0.3. Lo vamos colocando en la tablita de función de probabilidades. Volvemos y seguimos haciendo lo mismo y nos vamos acá. Una regla plan. Colocamos 2 igual a 4 sobre 20 y esto nos da 0.2. Acá T es igual a 2 sobre 20 y eso nos da 0.1. Ahora nos manda a nos manda a graficar. ¿Cómo hacemos la gráfica? Con esta parte de acá y así, colocamos aquí la de la X y estamos aquí el 0, aquí colocamos el 1, el 2 y el 3. De aquí para allá colocamos, y acá eso dio mal, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Comenzamos a graficar. El 1, el 0 nos da a 0.4. Espera un momento para buscar. El marcador para que se pueda ver lo que vamos a graficar. Entonces, el 0 nos da acá 0.4. El 1 nos da 0.3. El 2 nos da 0.2. Y el 3 nos da 0.1. Y tenemos ya la gráfica realizada, la gráfica de la función de probabilidades. Ahora vamos a pasar a la distribución de las probabilidades. ¿Y cómo se hace eso? Vamos sumando. Aquí en esta parte de acá colocamos, viene siendo el mismo, 0.4. Ya de ahí para acá vamos sumando. 4 más 3 sería 0.7. Entonces, 0.4 más 0.3 sería 0.7 más 0.2 sería 0.9. Y ya aquí nos quedaría
1. Y esa sería la distribución de las probabilidades acumuladas. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Yuleisis Osorio y el día de hoy quiero compartir con ustedes la explicación de cómo se calcula la esperanza y la varianza para analizar los datos de los accidentes ocurridos en una empresa, en este caso en nuestra actividad, las probabilidades que tenemos. Entonces, primero que todo quiero que sepan que la esperanza matemática es el promedio, o esta representa el promedio de accidentes laborales ocurridos por cada trabajador. ¿Cómo la calculamos? Pues claro que la calculamos multiplicando la probabilidad de los accidentes por cada accidente. Pues ya aquí tenemos unos datos obtenidos y ahora se los voy a compartir cuáles son. Y después de esto sumamos todos y esto nos da una totalidad de cuántos accidentes han ocurrido por trabajador. Entonces tenemos los datos de que 40% de los trabajadores obtuvo 0 accidentes, otro 30% un accidente, otro 20% 2 accidentes y por otra parte el 10% 3 accidentes. Entonces ahora sí vamos a empezar a hacer la operación para que así nos dé cuál es la probabilidad o el promedio, más que todo el promedio, de cuántos trabajadores se accidentan. Entonces, lo primero que hacemos es reemplazar estos datos, como ya les dije. Entonces, la esperanza es igual a 0.0,4 más 1, 0,3 más 2, 0,2 más 3, 0,1. Entonces, nuevamente, la esperanza es igual a 0 más 0,3 más 0,4 más 0 más 0,3, que es un total de 1. Este es el total, entonces podemos decir que la esperanza, la que tienen acá, la esperanza, es de estos datos que les acabo de mostrar, es de 0,1, o sea que por trabajador, un trabajador se accidenta. Ahora sí, hagamos la operación para hallar o calcular la varianza. Entonces, la esperanza de x elevado al cuadrado es igual a, pues, a la información obtenida o los datos que recolectamos, en este caso 0,2 elevado al cuadrado, multiplicado por su probabilidad, que en este caso es 0,4, más 1 al cuadrado, multiplicado por 0,3, más 2 al cuadrado, multiplicado por 0,2. Estos son los datos, pues, que nos revelaron de la probabilidad de los accidentes. Entonces, todo esto lo sumamos, que es igual, entonces la esperanza de y elevado al cuadrado es igual a 0 más 0,3 más 0,8 más 0,9. Esto nos da 0,2. Esta es la estimación de la varianza hallada, 0 al cuadrado. Varianza x es igual a 2.0 menos 1.0, que eso nos da 0,1. Entonces la varianza es de 0,1 elevado al cuadrado por accidentes, y que la esperanza es de un accidente por trabajador. Bueno, con toda la base de datos recolectada y con todos estos ejercicios hechos por mis compañeras y yo, podemos concluir o podemos decir que aunque hay un promedio de 1% de accidentes, hay hasta trabajadores que tienen 3 accidentes. Ese 10% de trabajadores con 3 accidentes es a los que debemos enfocar las medidas de prevención y seguridad de salud en el trabajo para así mitigar cualquier tipo de accidente en nuestro entorno laboral. Esto es todo. Muchas gracias por su atención.